Muy buenas noches. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando para la conferencia del día de hoy. Agradecer a todos los que están compartiendo este video. Agradecer a todo el equipo del estudio de abogados Vialey Perú Abogados por toda la plataforma que nos permiten llegar a todos ustedes a través de las señales de internet. Agradecer también a Televisión Solar Canal 19 que está cogiendo esta transmisión y la está retransmitiendo a través de sus ondas de señal abierta, señal por cable, señal por internet. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse y compartir este video. Hoy día tenemos un tema muy importante, un tema interesante. Vamos a hablar sobre Reactiva Perú. Todas las implicancias de este programa del Estado que está invirtiendo y inyectando bastante cantidad de dinero a la economía peruana y analizar también cómo ha funcionado esta primera fase que ya se dio y no solamente englobar este análisis en qué es Reactiva Perú, cómo funciona, cómo se accede a ello, sino principalmente en ver si está cumpliendo el objetivo que se ha trazado el Estado peruano cuando ha decidido, allá por inicios del mes de abril, lanzar este ambicioso programa económico para reactivar la economía. Entonces todos nos preguntamos, ¿qué es Reactiva Perú? Reactiva Perú es un programa económico lanzado por el Estado peruano a raíz de esta crisis mundial, a raíz de la pandemia. Todos los peruanos estamos ahorita sufriendo, no solamente los peruanos sino en el mundo, estamos sufriendo esta crisis a través de esta pandemia, este estado de emergencia por el coronavirus, por el COVID-19. Y esto ha generado que muchas personas ya no tengamos nuestra fuente de percepción de ingresos. Y lo mismo para personas naturales como para personas jurídicas, para las empresas, sean microempresas o sean grandes empresas. Solo hay un sector de empresas, un sector de trabajadores que están activos durante esta pandemia y que están recibiendo ingresos. Estamos hablando del 25% de la población aquí en Perú, el 25% de la población peruana. Queremos saludar también a todos los amigos que nos ven en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en distintos países. Siempre en todas las conferencias que hacemos puntualizamos para que ellos contextualicen que la conferencia se trata de Perú, del país Perú, y analizar este impulso económico que está haciendo el Estado peruano para reactivar la economía, para que estas empresas, grandes, pequeñas, micros, o esos trabajadores, personas naturales con negocio, puedan subsistir y no colapsen y no tengan que quebrar y cerrar. Y la economía peruana de alguna manera pues tenga ese impulso económico que necesita. Entonces, ya contextualizados en el Estado peruano, saludando a todos los amigos que nos ven y que comparten este video, vamos a entrar directamente al tema sobre Reactiva Perú. ¿Qué es lo que pretende hacer el Estado? Es dar una inyección económica para que las empresas y las personas naturales con negocio no quiebren y no terminan despidiendo a sus trabajadores y generando pues el colapso de nuestra economía. Y lo que se quiere es dar un impulso económico. Y dentro de ese impulso económico se crea este programa, Reactiva Perú. Y ese programa, en esencia, ¿qué hace? El BCR va a dar 30.000 millones de soles. Estamos hablando de 4 puntos del PBI del Estado peruano. 30.000 millones de soles. Es una cantidad considerable de dinero. Y este dinero se va a otorgar para que las entidades financieras den préstamos a personas naturales y personas jurídicas para que éstas puedan reactivar su economía y reactivar su empresa, por ende no llevar a la quiebra la empresa. Y cuando estamos hablando de la finalidad económica, es que las empresas usen esto exclusivamente para sus gastos corrientes. ¿Qué quiere decir? No
La empresa pues no puede utilizar esto para capitalizarse, no puede utilizar esto para comprar activos. El Estado está prestando dinero, entonces yo me presto dinero y con eso, no sé, compro un vehículo para la empresa. No puede hacer eso. O tampoco puede pagar deudas. El Estado está prestando dinero a tasas muy pequeñas. Entonces yo cojo este préstamo y ¿qué hago? Voy a pagar una deuda que ya tenía con otra entidad financiera. No puedes hacer esto. El fin de Reactiva Perú es justamente los gastos corrientes, que quiere decir que la empresa pues está 3 meses sin generar ingresos. Entonces no tiene cómo pagar a sus trabajadores, pues gasto corriente que pague a esos trabajadores. Está 3 meses sin generar ingresos, no tiene cómo pagar a sus proveedores, gasto corriente, entonces uso ese dinero para pagar a mis proveedores. Esa es la finalidad de Reactiva Perú. Ahora, para entender un poco más cómo funciona esto, tenemos que entender cómo funciona el sistema financiero, cómo los bancos prestan dinero actualmente. Los bancos, las entidades financieras, generalmente el promedio de la tasa que van a utilizar en préstamos a personas naturales, a microempresas, pequeñas empresas, las tasas estándar oscilan entre el 20 y el 30% anual. 20 y 30% anual, ese es el porcentaje normal que utilizan los bancos, las entidades financieras para prestarte dinero. ¿Y qué dinero te presta pues el banco, las entidades financieras? Te presta el dinero de los otros usuarios, el dinero de los ahorristas de ese banco. Ejemplo, tenemos una entidad financiera X y esa entidad financiera hace pues campañas, promociones para que tú ahorres tu dinero en ese banco, en esa entidad financiera y te dice tenemos una super tasa del 6% anual o tenemos una super tasa del 7,5% o tasas, lo normal que te paga el banco son las tasas que oscilan entre un 4 o 5%. Entonces, como el banco va a prestar tu dinero, el banco no presta otro dinero, sino el dinero de los ahorristas que ahorran en ese banco. Ese dinero, ese mismo dinero, sirve para prestar a las empresas o a las personas naturales que solicitan préstamo. Entonces, si el banco a ti ahorrista te va a pagar entre 4, 5, 6% anual por tu dinero ahorrado en el banco, es por eso que cuando presta dinero, pues presta al 20, presta al 25, presta al 30%, porque ahí está ese margen de ganancia. En este caso, lo que está haciendo el Estado peruano con ese programa Reactiva Perú es decirle a los bancos, porque funciona a través de los bancos, yo te voy a dar dinero, tengo 30.000 millones de soles para darte ese dinero para que tú prestes a tasas reducidas. Entonces, el BCR, el Estado peruano, está sacando una tasa simbólica que es 0,5% anual. Eso es casi cero, ¿no es cierto? Es casi cero. Entonces, el Estado peruano le va a otorgar a estos bancos a esa tasa, que es una tasa casi cero, 0,5% anual. Y ¿qué es lo que espera el Estado? Es que el banco, al tener esta inyección de capital, ya no va a prestar el dinero de sus ahorristas, que a sus ahorristas le pagaba pues el 4%, el 5%, y tenía que prestar al 20, al 25, al 30%. Entonces no va a usar ese dinero de los ahorristas, va a usar el dinero ¿de quién? Del Estado peruano, va a usar el dinero de todos los peruanos. Y al usar el dinero de todos los peruanos a esta tasa de 0,5%, se pretende, se espera que los préstamos sean pues a tasas muy bajísimas. Y para esto, ¿qué hace el Estado peruano? Va a subastar, ¿no? Va a llamar a todas las entidades financieras principales, principalmente bancos, para subastar y estos ofrezcan pues la menor tasa. Y dentro de ese subaste, las tasas que han ganado son de 1,9, de 2%, son tasas bajísimas, que ninguna empresa o ninguna persona natural encontraría jamás cuando va a un banco, a una caja, a una entidad financiera. Jamás te prestarían ese monto. ¿Por qué? Porque no hay forma que te presten ese monto. Recuerden lo que hablábamos hace poco. ¿Cómo prestan el dinero?
es el mismo dinero de los ahorristas, es el mismo dinero de los usuarios del banco que pasa para prestar a otras personas. Entonces así circula en el sistema financiero el dinero. Entonces, obviamente los bancos tienen más posibilidades de otorgar tasas bajísimas, a diferencias que cajas municipales, que financieras. ¿Por qué? Por el tamaño y la envergadura del banco le permite pues minimizar sus costos operativos. Y al minimizar esos costos operativos puede otorgar tasas más baratas. Entonces estamos hablando acá de una inyección económica importante de dinero que hace el Estado peruano para que las empresas utilicen en su gasto corriente y no tengan que cerrar, no tengan que quebrar. ¿Cuál es el objetivo principal? Así lo dijo el presidente el 5 de abril, es lograr que las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas impulsen su economía, cubran sus gastos corrientes porque no han tenido 2-3 meses sin trabajar y no despidan a los trabajadores y reactiven la cadena de pagos. Esa cadena de pagos que es importante para que una empresa subsista o una persona natural con negocio subsista. Ese es el objetivo del Estado. Ahora, los bancos dicen, oye, ya perfecto, tú me estás dando este dinero, ¿no? Me das este dinero, tienes 30.000 millones de soles, me das este dinero, pero estamos en una pandemia mundial, estamos en crisis. ¿Qué hago yo si es que le presto el dinero que tú me has prestado? Porque el Estado le estaría prestando a los bancos. Tú me estás prestando esta tasa de 0,5 y yo estoy dando una tasa de 2, 3, 4%. ¿Tengo ahí mi ganancia? Claro que sí. Ahí tiene el banco su ganancia. Entonces, ¿pero qué pasa si estamos en un estado de crisis y resulta pues que las empresas no me van a pagar? O las empresas se declaran en quiebra y al final no pagan el crédito. Entonces yo como entidad financiera estoy en riesgo y no prestaría, no es un negocio para mí. Frente a esto, el Estado peruano, ¿qué le dice? El Estado peruano le dice, muy bien, no solamente te voy a prestar esta tasa de 0,5%, sino yo mismo te voy a garantizar el préstamo. ¿Qué quiere decir? Te voy a garantizar el préstamo. Si la persona o la empresa a la que tú has prestado no paga, entonces yo, Estado peruano, asumo ese préstamo. Esto, todo lo que te estoy mencionando, todo lo que les estoy mencionando, está en el decreto legislativo 1455, que es el decreto legislativo inicial con el que se lanza este programa Reactiva Perú. Entonces el Estado peruano le dice al banco para que los bancos se animen a tomar este sistema y puedan utilizar toda la maquinaria que tienen los bancos a nivel nacional y hacer llegar este dinero a las empresas, a las personas naturales. Obviamente, si el Estado le dice que yo te voy a garantizar el préstamo, pues para el banco es recontra atractivo este panorama. Entonces el Estado peruano le da una tabla y le dice, hay 4 niveles de préstamo. Todos los préstamos para las microempresas, que son hasta 30.000 soles, personas naturales o microempresas, todos estos préstamos yo te voy a garantizar el 98%. ¿Qué quiere decir? Si hay una empresa que no te paga, entonces yo, Estado peruano, asumo contigo, banco, y te voy a pagar el 98%. Tú solamente vas a tener un 2% de pérdida, porque tienes que asumir tú como banco. Segundo caso, préstamos de 30.000 hasta 300.000. ¿Se entiende? Para las pequeñas empresas. El Estado que le dice, yo te voy a garantizar el 95% de este préstamo a las pequeñas empresas. El 95%, cosa si hay una empresa que no te paga, tu banco ya pues asumes ese pequeño 5% y yo, Estado peruano, te estoy garantizando el 95%. Tercer nivel, desde 300.000 hasta 5 millones. Estamos hablando ya de medianas empresas. El Estado peruano entonces le dice al banco, en estos préstamos yo te voy a garantizar el 90%. Si una empresa, una mediana empresa a la que le hemos prestado hasta 5 millones, que es el techo, no te paga, entonces yo, banco, asumo pues ese 90% y tú, yo, Estado peruano, asumo ese 90% y tu banco asumas ese 10%, perdón.
ese 10% restante. Y el último bloque, que es para las grandes empresas, es un monto de 5 millones hasta 10 millones. Y ahí el Estado peruano le dice, yo te voy a garantizar el 80% de estos préstamos. Si tú, banco, ahí tienes pues un 20% que tienes que asumir como riesgo. Pero yo, Estado peruano, te estoy garantizando el 80%. ¿Cuál es la lógica del Estado peruano al hacer esta tabla de 4 tipos de préstamos? La lógica es que se preste a los micros, a los pequeños, y poco se preste pues a los medianos y a los grandes. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque el Estado peruano está garantizando un 98% a los micros empresarios y solamente un 80% a las empresas grandes. Entonces, la lógica dentro del Estado peruano era que se preste pues que el grueso del dinero vaya a ¿dónde? Vaya a los bolsillos de los microempresarios, aquellas personas pues, que tienen sus pequeños negocios, aquellas personas que no te van a facturar pues 100.000, 200.000, 300.000, sino que te están facturando pues mensual entre 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Entonces estos microempresarios son el objetivo principal, primordial de este programa Reactiva Perú. Ahora, vamos a explicar un poquito los requisitos, eso, y luego vamos a pasar ya al tema de analizar si realmente está cumpliendo el objetivo o no está cumpliendo el objetivo. Analizar cuáles son las razones por las que no se está cumpliendo el objetivo o si se está cumpliendo el objetivo. Hay temas de corrupción acá, tenemos varias cosas importantes que revisar. Entonces, ¿quiénes acceden a estos créditos del Estado peruano? Cualquier empresa y cualquier persona natural con negocio. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los profesionales, estamos hablando de los contadores, estamos hablando de los abogados, estamos hablando pues de un dentista, aquellos profesionales que brindan un servicio y pues giran pues un recibo por honorarios. Ahora la pregunta es, ¿estamos hablando del sector formal del Estado o estamos hablando también del sector informal del Estado? La respuesta es el sector formal. Todos estos beneficios son para el sector formal del Estado peruano, no para el sector informal. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta y en consideración. ¿Por qué? El Estado, nuestro país es un país altamente informal. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que al inicio mencionamos que solamente el 25% de peruanos tienen un trabajo fijo y están en planilla? Y estamos hablando que un 75% no. Y dentro de ese 75% solo tenemos un 30% de trabajadores que están formalizados, ya sean profesionales o ya sean empresas que pagan sus impuestos a la SUNAT, emiten sus facturas, sus boletas, emiten sus recibos por honorarios y anualmente declaran y pagan sus impuestos. El otro grueso, que es un 45%, es una informalidad total. ¿Qué quiere decir? Que viven en la informalidad, viven del día a día, de las ventas del día, y si tienen negocios, pues son negocios informales. No declaran a la SUNAT, no pagan impuestos y no existe un registro de ellos. Sabemos que existen, como Estado peruano, existen los informales y en la mayoría en el Perú sí lo es. Entonces, estos créditos están hechos para los formales, ya sean profesionales o ya sean empresas, microempresas, medianas empresas. Si tú eres un profesional, por ejemplo, eres un dentista, pero jamás pues cuando tenías a tus pacientes nunca les has dado pues, un recibo por honorarios, por las atenciones de 500 soles, 200 soles, 1000 soles que les has hecho, y no tienes un registro, obviamente porque no querías pagar impuestos o no sé, entonces no puedes acceder a estos créditos. Si tú eres una empresa, por ejemplo, una microempresa, y jamás pues, te has formalizado, jamás has hecho tu trámite en SUNAT, tampoco. Entonces,
es importante que todos contextualicemos que esto está dirigido al sector formal. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el Estado peruano tiene que incentivar a las personas a que se formalicen, tiene que incentivar a los ciudadanos a que paguen sus impuestos, a que contribuyan con esos impuestos para que mejoren la ciudadanía, mejoren los hospitales, las pistas, colegios, etc., etc. Obviamente hay un tema fuerte en el Perú que es la corrupción, que rompe esa confianza del ciudadano, ¿no? El ciudadano ya no confía en su Estado y se siente ajeno al Estado por los escándalos de corrupción constante que hay acá en el Estado peruano. Entonces, eso es un tema para conversarlo en otra conferencia online. Tenemos que está dirigido para este sector formal, ¿ya? ¿Cómo accedemos a esto? Hasta el 30 de junio, ojo, todavía estamos 18 de junio, hasta el 30 de junio se puede acceder. Todas las personas que todavía, profesionales o microempresas que no han accedido a estos programas, pueden acceder, pueden inscribirse en cualquier entidad financiera, pueden inscribirse hasta el 30 de junio. Si quieren, más adelante podemos hacer un video enseñándoles paso a paso el procedimiento para que se inscriban, que es completamente sencillo, lo puedes hacer por línea, no hay necesidad de ni siquiera ir físicamente a una entidad financiera. Pero tenemos un plazo hasta el 30 de junio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para las personas naturales con negocio y para las microempresas y para las pequeñas y microempresas, para que tú accedas a este crédito y cuánto te van a prestar, tenemos ciertos requisitos. Para acceder, el primer requisito es que seas formal, que existas en el sistema financiero. Ese es el primer requisito, ya seas persona natural con negocio o ya seas una empresa. El segundo requisito es pues que no seas un deudor coactivo de la SUNAT, que hasta febrero del 2020 tú no tengas una notificación de deudor coactivo, que una deuda que sea mayor o igual a una UIT actual. Entonces, si tú no estás en ese bloque, no eres un deudor coactivo, has cumplido, pagaste tus impuestos correctamente o hiciste tu fraccionamiento para tu pago de tus impuestos, cumples este segundo requisito. Y el tercer requisito es que dentro de tu historial crediticio de tu empresa o de tu persona natural, pues no estés en riesgo, sino estés en verde, no seas una persona confiable dentro del sistema financiero o estés en posible un riesgo moderado, pero no puedes estar en rojo, no puedes haber sido sancionado. Si estás en esas condiciones, pues no vas a acceder a este crédito, este financiamiento muy económico que está dando el Estado peruano. Luego, ¿cómo van a calcular? ¿Cómo van a saber si a mí me van a prestar 30.000 soles, me van a prestar 300.000 soles, me van a prestar 5 millones de soles o me van a prestar 10 millones de soles? ¿Cómo? ¿Cómo calculan? Entonces existen dos esquemas. Primero separamos a las personas naturales y a las microempresas, micro y pequeñas empresas. Ellos lo único que tienen que hacer es mostrar su declaración. ¿Qué quiere decir? Lo que yo he declarado, puedes escoger pues, el mes más alto dentro de tu declaración 2019, lo que tú declarabas mensualmente, de ahí toman la referencia para hacerte el préstamo. O sea, tu préstamo sería equivalente a tu declaración mensual, ya sea como persona natural o ya sea como persona jurídica. Y si estamos hablando de las medianas empresas, las grandes empresas, ahí ya hay una opción más. Aparte de utilizar el tema de la declaración mensual, tenemos las contribuciones anuales que se han hecho a salud, ¿no? De ahí se puede sacar un promedio de las contribuciones anuales y de acuerdo a eso se calcula tu préstamo. Es importante, este préstamo es beneficioso, este préstamo, sí, no solamente por la tasa que es baratísima, que jamás encontrarías un préstamo con esta tasa, no solamente por eso, sino es por los beneficios que te da este mismo préstamo. ¿Los beneficios cuáles son? Vas a tener 12 meses de gracia.
¿Qué quiere decir? Durante un año no vas a tener que pagar ese préstamo. Durante un año, 12 meses de gracia. Y luego cuando pase ese año tú vas a poder financiar ese préstamo. Imaginemos, me prestaron 40.000 soles. Yo voy a poder financiar ese préstamo durante 36 meses. Me prestaron 300.000 soles. Yo voy a poder financiar ese préstamo durante 36 meses. Me prestaron 10 millones de soles, igual. Entonces, ¿eso es un beneficio? Claro que sí, tienes un año donde obtienes una gran cantidad de dinero o un dinero importante y no lo vas a tener que pagar durante un año. Y luego cuando pase ese año vas a poder fraccionarlo a 36 meses, hasta 36 meses. Si lo quieres fraccionar en menos, no hay ningún problema. Entonces, es importante. Pero acá ya empiezan las situaciones complicadas en nuestro estado peruano. ¿Por qué? Está clarísimo que el préstamo es para reactivar la economía, es para ayudar a los pequeños, a los micros, a que no cierren, a que no quiebren, a que no despidan trabajadores. Este préstamo no es para que te capitalices, este préstamo no es para que compres bienes para la empresa, este préstamo no es para que pagues una deuda. Tengo una deuda con el Scotiabank a 20%, entonces me están prestando ahorita el 2% y pago esa deuda. No es para eso, es para gastos corrientes, es para que tú como empresa subsistas. O sea, no en este mes gastes todo el dinero, sino subsistas a lo largo del tiempo y puedas pagar a tus trabajadores, pagar a tus proveedores y coger, no sé, pago de alquiler, tengo que pagar luz, agua, mantenimiento de la empresa, esas cosas. Para eso tienes que utilizar el dinero. Pero lamentablemente, acá está la confianza del Estado con el ciudadano. Y lamentablemente en nuestro país eso está roto. Se entiende que como Estado tú confías en que el ciudadano va a usar ese préstamo para lo que está destinado, para los gastos corrientes, etc. Pero lamentablemente no siempre es así, no necesariamente va a ser así. Muchas personas van a utilizar este dinero para otro fin. ¿Eso es un tema culpa del Estado? No, esto ya es un tema de cada ciudadano. Es como el ejemplo clásico. Tú vas a un distrito y el distrito pues está limpio, ¿no? Estás caminando por un distrito, Sur, con La Molina, San Isidro, está limpio. El distrito se mantiene limpio. Ves que no hay basura en la calle, los parques están limpios, los jardines están limpios. Vas a otros distritos y ves que está sucio, la calle está sucia, los parques están sucios. ¿Es culpa de la gestión municipal? Puede ser. Hay municipalidades que tienen muy buena gestión y otras no. Pero la culpa mayor es del ciudadano, aquel ciudadano que ensucia, que come un alimento, lo bota, se compra una galleta, lo bota, está en el micro, saca su mano, bota la botella y ensucia. Entonces, como dice la frase, ¿no? Mejor que limpiar es no ensuciar. Lo mismo pasa en esta situación. El Estado peruano presta para un fin determinado. Las personas pueden usarlo para ese fin u otras lo van a usar para otro fin. Entonces, ahí ya no existe un control, no puede existir un control. Pero dentro de lo que hemos visto, de Reactiva Perú de manera general, ahora vamos a analizar lo que ya pasó, la primera etapa de este préstamo. Entonces, analizando ya la primera etapa, ya sabemos qué es Reactiva Perú, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos los beneficios, esa tasa pequeña, durante un año no pago, puedo fraccionar hasta 36 meses, ya sabemos que podemos acceder, ¿quiénes? Los formales, los ciudadanos formales, ya sean personas naturales o ya sean microempresas, pequeñas empresas, etc. Recuerden, es importante entender que estos beneficios tienen que ir dentro del Estado peruano formal. Muchos critican esto, muchos dicen, oye, pero ¿cómo la empresa informal, los informales, más del 50% en el Perú somos informales y esto no va?
es lamentable que no pueda beneficiar a ese 50% del Perú que es informal, pero recuerden, esos dentistas, médicos, contadores, abogados que declaran, pagan sus impuestos y cumplen con el Estado. Esas microempresas, esas pequeñas empresas que pagan, hacen sus declaraciones mensuales y pagan sus impuestos. Ellos están mensualmente, están pagando unos impuestos, están ayudando al Estado y están disminuyendo sus ganancias por pagar los impuestos. Entonces es justo que cuando hay programas económicos que van a apoyar a estos, tanto personas naturales y como microempresas, pequeñas empresas, etc., sea para los formalizados. Y esto debe ser un ejemplo para que aquellas personas, ya sea personas naturales o empresas que no están formalizadas, entiendan que en un Estado, si un Estado se formaliza más, va a beneficiar a todos. Mientras más trabajadores, mientras más empresas sean formales, los beneficios van a ser para todos los peruanos. Porque recuerden que el Estado peruano vive del impuesto de los ciudadanos, vive de la colaboración de los ciudadanos. Lo que gana cada ciudadano y da de su dinero para el Estado peruano, ayuda al Estado peruano. Obviamente acá tenemos los temas que hablamos hace rato, de la corrupción, que lamentablemente pasa, pero esto es por también el descuido ciudadano. Hemos hecho unos videos de corrupción de funcionarios que nos han invitado de distintos colegios de abogados, etc., que lo pueden revisar en la caja de videos del estudio de Vía Ley Perú Abogados. Lo pueden revisar también en el canal de YouTube del estudio. Ahí están todos los videos y hemos hecho un programa especial para cómo denunciar los delitos de corrupción de funcionarios, que sería importante que lo revisen paso a paso. ¿Qué hago yo para denunciar como ciudadano? Porque recuerden, si nosotros ciudadanos dejamos que las personas que están en el poder, funcionarios públicos, servidores públicos, alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas, ministros, nos roben, porque es dinero de todos los peruanos, roben el dinero de todos los peruanos, si no hacemos nada nosotros como ciudadanos, entonces van a seguir robando. Y eso no debe pasar. Es por eso que busquen los videos de corrupción de funcionarios en el canal de YouTube de Vía Ley Perú Abogados, y ahí está cómo denunciar paso a paso un delito de corrupción de funcionarios. ¿Para qué? Para que todas estas personas que le roban al Estado peruano, incluso en pleno estado de emergencia, todos los peruanos vemos indignados cómo falsifican mascarillas, adulteran el alcohol, trafican con el oxígeno, en vez de darte oxígeno medicinal te ponen cualquier oxígeno. O sea, vemos cosas increíbles que demuestran que la calidad del ser humano en nuestro país, en el Perú, porque estamos analizando la realidad peruana, es deplorable. No hay peruanos que en pleno estado de emergencia están lucrando, están haciendo actos de corrupción en pleno estado de emergencia, donde la gente se está muriendo. Tenemos más de 7.000 fallecidos al día de hoy. O sea, es increíble que existan peruanos que en pleno estado de emergencia se dediquen a robar, se dediquen a lucrar. Esas personas tienen que estar en un penal, tienen que recibir la sanción. Y la única forma, si esperamos que Fiscalía o Contraloría haga algo, vamos a esperar en vano. La única forma es que nosotros como ciudadanos denunciemos todos los actos de corrupción que estamos observando, que estamos viendo. No sé cómo denunciar. Mira, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí busca el video de corrupción de funcionarios, cómo denunciar, y ahí vas a ver cómo se puede denunciar sin correr ningún riesgo, sin que a ti te afecte nada. Como ciudadano no te veas implicado y no tengas ningún problema, con toda seguridad. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto es dinero de todos los peruanos. Y lo mismo pasa a todas esas personas que viven dentro del sistema informal. Lo importante es que empecemos a formalizarnos, empecemos a declarar, empecemos a pagar nuestros impuestos como corresponde. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestro Estado, nuestra ciudadanía funcione mejor, nuestra sociedad funcione mejor. Y si hacemos esto, nos formalizamos y al mismo tiempo vigilamos a todas las personas que ejercen poder temporalmente, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, etc., los fiscalizamos como ciudadanos y los denunciamos, entonces
nuestro Estado, créanme, de acá a unos 5 o 10 años, el Estado que le vamos a dejar a nuestros hijos va a ser un Estado mucho mejor. Pero si seguimos viendo de manera individual o de manera egoísta, solamente lo que me interesa o solamente lo que me importa, no pago impuestos pues porque quiero ganar más. Entonces voy a ganar unos soles más, entonces no pago impuestos. No me interesa que robe porque no me afecta. Entonces si seguimos pensando así, nuestro país va a seguir yendo hacia abajo. Pues boto la basura a la calle simplemente porque alguien lo recoja, ¿no? O boto mi botella al suelo porque estoy dando dinero para los recicladores. O sea, ¿qué pensamiento? ¿No? ¿Quieres dar dinero a los recicladores? Junta mensualmente 2 o 3 sacos de botella y entrégales. Pero no ensucias la calle. Entonces, todas estas cosas que vemos a diario es importante, porque el peruano generalmente culpa, siempre busca a quién culpar. Da culpa el Estado, culpa ese alcalde ladrón, culpa tal, culpa x. Culpa a todo el mundo, pero no analiza su comportamiento, no analiza la contribución como ciudadano a su Estado, a su nación, no analiza qué hace en el contexto en el que vive. Entonces, eso es importante, analizar, pensar. ¿Por qué? Porque todos vivimos en este Estado, todos somos parte de este Estado. Y ahora, dentro de ese análisis, vamos a entrar a ver esta primera fase. Acá hemos sacado datos del informe que ha realizado la web Ojo Público, a quienes les mandamos un saludo y una felicitación a los amigos de Ojo Público. Han hecho un análisis muy importante de esta primera etapa, de esta primera fase. Gracias por colaborar con brindar esta información y lanzarla al aire para que todos los peruanos interesados analicemos esto y veamos pues de qué se trata. Entonces, un saludo cordial a los amigos de Ojo Público. Hemos utilizado la información que ellos han brindado. Entonces tenemos que 71.000 personas naturales y personas jurídicas han sido beneficiados con esta primera fase, con esta primera etapa de ese programa Reactiva Perú. 71.000 personas naturales y personas jurídicas. Es un monto interesante, sí. No es lo que se espera, ¿por qué? Porque todavía tenemos una fase pendiente. Ahora, lo curioso dentro de este análisis es que de estos 71.000 beneficiados, solamente 975, estamos hablando de un monto pequeñísimo, se ha beneficiado con el 35% del préstamo, del dinero del Estado peruano. El 35% se ha llevado las grandes empresas. ¿Cuántas? 975. Ahora, el fin era apoyar pues a las personas naturales y a los microempresarios, ¿no? Al médico, al abogado, al contador, al dentista, etc., que ejerce su profesión de manera individual, pagando sus impuestos, dando sus recibos por honorarios, y aquellas pequeñas, aquellas microempresitas, ¿no? Esas bodeguitas, etc. ¿Cuántos de ellos se han beneficiado de este dinero? Solamente el 3%. Estamos hablando que las microempresas solamente se han beneficiado con el 3% de este dinero. Ahora, las pequeñas empresas, ¿cuántas pequeñas empresas se han beneficiado? Estamos hablando del 20%. El 20% de pequeñas empresas se han beneficiado con este préstamo, sí. Y de las medianas empresas, solamente el 4%. Solamente el 4% de las medianas empresas se han beneficiado. Entonces, de estos datos estadísticos, resulta pues que las grandes empresas se han beneficiado con el 35%. Las grandes empresas se han beneficiado con el 35%. A ver, vamos a poner esto a dinero, a montos. Las grandes empresas se beneficiaron con el 35%. ¿Qué quiere decir? Que más de 17.745.000, más de 17.000 millones, perdón, más de 17.745.000 soles han ido a las grandes empresas. Las
microempresas, estamos hablando más o menos de 34.945 compañías, se han beneficiado con 773 millones, el 3% del dinero de esta primera fase. Las pequeñas empresas, estamos hablando en números, más o menos 29.187 pequeñas empresas, se han beneficiado con el 20%. Estamos hablando de 5.000 millones de soles. Y la mediana empresa, que solamente se ha beneficiado con el 4%, estamos hablando aproximadamente de 1.537 medianas empresas que se benefician con el 4% de este dinero. Aproximadamente 1.000 millones de soles. Entonces regresamos nosotros los peruanos, regresamos al mes de abril, ¿no? La primera semana del mes de abril, cuando se lanza este programa Reactiva Perú. Y la finalidad de este programa era apoyar a ¿quiénes? A las microempresas, a los pequeñitos y a las pequeñas empresas. Y de forma colateral, pues apoyar a las medianas y apoyar a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la finalidad era que los pequeños no quiebren, que puedan pagar sus planillas, puedan pagar a sus proveedores, puedan seguir pagando sus alquileres, sus costos fijos, etc. Durante un tiempo, hasta que dure esta reactivación económica. Estamos en la segunda fase de reactivación y esto es una reactivación lenta. Entonces, esa era la finalidad. Pero analizando esta primera fase, estamos viendo que los beneficiados con este programa de Reactiva Perú son las grandes empresas y no las microempresas. Y ojo, ¿recuerdan la tabla que estábamos mencionando atrás? El Estado peruano le garantizaba el 98% del préstamo a los bancos de las microempresas, de las personas naturales o de las microempresas. Le garantizaba el 98%. Entonces, el riesgo de los bancos tan solo era un riesgo pequeñito del 2%. Pero, si estamos hablando del préstamo a las grandes empresas, esas que se van a prestar entre 5 millones hasta 10 millones, el Estado peruano solo le garantizaba el 80%, que quiere decir que el riesgo que estaba asumiendo el banco era de un 20%, es un riesgo mayor, porque son montos mayores. Entonces, la intención era que se preste pues más a los pequeños y a los medianos y a los grandes se preste pues poco, ¿no? En algunos casos. Y lo que se esperaba es que estas medianas empresas y grandes empresas no recurran al préstamo si no es necesario. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Si estas grandes, medianas y grandes empresas ven pues que su economía está vigente, que están trabajando, están generando, como por ejemplo los supermercados, las farmacias, están generando economía, ¿sí? Y están con ganancias mucho más altas de las ganancias que tenían normalmente. Entonces, estas empresas, también las empresas que producen alimentos, las empresas de telecomunicaciones, estas grandes empresas están generando dinero, sí están generando dinero. ¿Tienen ingresos económicos en estos 3 meses donde la mayoría de peruanos están paralizados? Sí, tienen ingresos económicos, tienen buenos ingresos económicos. No están en crisis, no están en quiebra y no tienen una condición que ponga pues en peligro a los trabajadores o despido, que no pueden pagar sus locales. Entonces lo que se esperaba o lo que el Estado peruano esperaba de estas medianas y grandes empresas es pues que no soliciten los préstamos. ¿Por qué? Porque la finalidad del préstamo, según el decreto legislativo 1455, que regula todo este tema de Reactiva Perú, la finalidad del préstamo es no que tú como empresa te capitalices, sino es para tus gastos corrientes, para que tú como empresa puedas pagar a tus trabajadores y no los despidas, para que tú como empresa puedas pagar a tus proveedores y no incumplirles la cadena de pagos, para que tú, no sé, funcionas en un local alquilado, puedas pagar tu alquiler, puedas pagar la luz, el agua, puedes pagar el mantenimiento y todos los gastos que tienes, los gastos corrientes, no para que te capitalices. Ahora el tema está ahí, si estas empresas grandes
Estas empresas grandes, y ahorita vamos a ir al detalle que nos brinda el portal web Ojo Público, estas empresas grandes, si no tienen la necesidad y no están en la crisis, están recibiendo ingresos, ¿para qué solicitan el préstamo? ¿Por qué solicitan el préstamo? Porque, ¿qué hemos escuchado en estos 2 días que ha salido, que se reveló, el Ministerio de Economía reveló la lista de los beneficiarios? Como tiene que ser. No podían ocultar esa lista transparente, corresponde a todos los peruanos saber cuáles son las empresas y las personas jurídicas que se han beneficiado con este dinero del Estado peruano, porque es dinero de todos los peruanos. Y muy bien, el Ministerio de Economía sacó la lista y lo mostró. Y el análisis que hace Ojo Público es desagregar pues esta lista y brindarnos datos que podemos comentar. Entonces, dentro de esos datos que vamos a comentar, lo que nos llama la atención a nosotros es por qué las empresas grandes, medianas y grandes, que no están siendo afectadas con este tema de la pandemia, del coronavirus, con esta paralización, que están funcionando los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, editores del comercio, los diarios, los grandes canales de televisión, etc., etc. ¿Por qué solicitan el préstamo si ese préstamo no es para que te capitalices? Ese préstamo es para que pagues tus gastos corrientes, para que no despidas a tus trabajadores, para que sobrevivas de la crisis. ¿Pero estos están en crisis? No están en crisis. Entonces, ¿por qué solicitan sabiendo que no van a cumplir este requisito esencial del préstamo? Porque seguramente sospechan o piensan que el Estado peruano pues, es muy malo fiscalizando, es muy malo controlando, entonces utilizo este dinero para otros fines distintos a los que han sido dados, distintos a los que han sido creados. Pero eso no es lo peor del análisis que hacen los amigos de Ojo Público. Lo peor es que el decreto legislativo claramente dice que no se van a prestar a empresas sancionadas por temas de corrupción de funcionarios o empresas que tienen están comprometidas con el Estado peruano, con la justicia. Pero procedemos a ver lo que nos brinda el portal. Y acá hay un tema también de los bancos. El filtro, y esto es importante analizarlo, el filtro que hacen los bancos, el Estado peruano le confía el dinero a los bancos y les da una serie de reglas, y confía pues que los bancos hagan su trabajo, porque los bancos van a ganar un montón de dinero con solo la diferencia de tasa de interés de estos préstamos. Entonces sale la lista y todo el mundo critica al Estado peruano. ¿Está mal criticar al Estado peruano? No, hay que criticar, yo mismo critico al Estado peruano, pero no estamos analizando en contexto. ¿Es 100% culpable el Estado peruano? Mira, Reactiva Perú beneficia a las grandes empresas son las más beneficiadas con el dinero de todos los peruanos. Entonces el Estado peruano que solo piensa en las grandes empresas y no piensa pues, en los pequeños que se están muriendo de hambre. Acá hay 2 puntos para analizar. Primero, existe una confianza del Estado. Si yo soy una gran empresa, un supermercado, una cadena de farmacias, y estoy pues produciendo durante estos 3 meses, no he tenido he producido constantemente, mis ganancias hasta han subido, se han incrementado. Entonces yo estoy en crisis de perder, quebrar la empresa, estoy en crisis de no poder pagar a los trabajadores, estoy en crisis de no cumplir mis obligaciones con mis proveedores, no tengo ningún tipo de crisis. Y lo que espera el Estado peruano, lo que esperamos todos, es que como empresa analices que ese dinero no es para ti. Ese dinero tú no cumples con los estándares para que se ha creado este programa Reactiva Perú, porque tú estás bien, estás generando economía, pero no. Aún así, cuando tú estás bien, estás generando economía, tienes más ganancias que antes, solicitas el préstamo. Entonces, acá es importante, analizar la acción de estas empresas, la postura que han utilizado estas empresas para, a sabiendas de no estar en una crisis,
solicitar un préstamo como si estuvieran en una crisis. Ojo, estamos hablando de algunas, no de todas, porque puede ver que haya grandes empresas que realmente sí necesitan este dinero para no quebrar. Pero lo que vamos a ver ahora, vemos que los grandes grupos empresariales son los más beneficiados con este dinero de todos los peruanos. Primero, encabeza el top de las empresas que más se han beneficiado el grupo Intercorp del banco, cuyo miembro también es el Banco Interbank. Entonces, este grupo Intercorp, acá revisando la información, registra a 9 de sus compañías con créditos aprobados por 10 millones cada una. El grupo Intercorp, 9 de sus compañías con créditos aprobados por 10 millones cada una. Estamos hablando de 90 millones de soles que se va para este grupo empresarial. Bancos. El grupo empresarial tendríamos que analizar uno por uno, pero vamos a tocar el tema en general. Entonces, 90 millones de soles del dinero del Perú va para estas empresas. Ahora, lo que nos preguntamos nosotros, Intercorp tiene Colegios Peruanos S.A., tiene supermercados peruanos, tiene Cineplanet, tiene una cadena de farmacias, tiene el Banco Interbank, tiene una aseguradora, etc. Tiene distintos dentro de su conglomerado, tiene universidades, etc. Tiene distintas empresas. Lo que esperaban los peruanos, o lo que deben esperar los peruanos de este grupo empresarial, es pues que efectivamente solicite solamente de aquellos estamentos que pueden tener cierto riesgo y no de los que están con ingresos pendientes. Pero entonces, la pregunta acá, ¿esto es culpa del Estado peruano? ¿Es el Estado peruano sinvergüenza, corrupto? ¿O es culpa de los empresarios que tratan de aprovecharse de esta situación y generarse un ingreso de dinero a una tasa bajísima? Entonces es importante analizar que no todo es culpa del Estado peruano. El Estado peruano está haciendo cosas. A veces hace cosas muy mal, a veces hace cosas mal, a veces hace cosas bien, pero estás haciendo. Si no haces, ahí está el problema. Si el Estado estaría fuera de, está el problema. Ahí estaría un problema grande. El Estado peruano está generando acciones, está haciendo determinadas situaciones. Entonces, estas situaciones también tenemos que analizarlas en contexto. Si tenemos empresas que no son conscientes y lo único que tratan de hacer es aprovecharse de la situación, entonces tenemos un tema ético muy malo, muy negativo por parte de estas empresas. Dentro de los beneficiarios de los 10 millones, tenemos, por ejemplo, a Faber-Castell, la filial peruana, tenemos a la Asociación Civil Saco-Oliveros, tenemos a Bembos, a Boticas y Salud, a Centro Comercial Plaza Norte, a Cinemar Perú, a Cineplex, a Corporación Linden, a Empresa Editora El Comercio. El comercio, 10 millones ha recibido Empresa Editora El Comercio. La pregunta es, ¿el comercio no está generando economía, no está funcionando, no está trabajando? Entel Perú, Clínica Jesús del Norte, las clínicas que están haciendo un negocio malsano en esta época, cobrando 500, 700 soles por una prueba de coronavirus, cobrándote cuando estás internado entre 2.000, 2.500 soles diarios por la cama, cuando estás en cuidados intensivos. O sea, estas clínicas no están generando ingreso. Clínica San Gabriel S.A., Clínica San Pablo S.A., 10 millones de soles. Latina Media S.A., Laboratorios Pharma S.A., 10 millones de soles. Después de estos grupos interesantes que están recibiendo dinero, queda la pregunta de los peruanos. ¿Los peruanos nos indignamos? Sí. ¿Por qué nos indignamos?
porque el fin de este Reactiva Perú era beneficiar a las personas naturales con negocio y a las micro y pequeñas empresas, a esas pequeñas y microempresas que no tienen para pagar el alquiler, que no tienen para pagar sueldos, que no tienen para pagar a sus proveedores. Para ellos, el fin de este dinero era para ellos. Si las grandes empresas ven una oportunidad de aprovechar y conseguir capital a una tasa bajísima, lamentablemente eso es lo que están haciendo. Y acá viene el filtro de los bancos. Los bancos tenían que realizar un filtro, pero como lamentablemente todo cierra dentro de los grandes capitales, el filtro pues no es tan adecuado. Si tú eres una gran empresa, vas a pedir 10 millones, perfecto, te doy los 10 millones. Si tú eres un microempresario o eres una persona natural con negocio, entonces te digo que no te puedo dar, o te hago problemas para darte el dinero, o para que tú accedas a esto. Entonces, hay situaciones importantes que debemos analizar. El grupo El Comercio recibió 38.4 millones a través de 5 de sus subsidiarias. 38.4 millones de soles del Estado peruano. Era necesario, el Grupo El Comercio tenía que acceder a este dinero, que era para las micro y pequeñas empresas. Ahí hay un punto negativo a analizar, ¿no? Dentro del análisis que hace el portal Ojo Público también tenemos las clínicas. Ojo Público ubica a 180 empresas de la salud. 180 empresas de la salud. Entre ellas está Clínica Jesús del Norte, San Gabriel, Clínica San Pablo, que forman parte del Grupo San Pablo. Y hay denuncias, ¿no? Denuncias que esta cadena pues, de clínicas están haciendo cobros excesivos por las pruebas del COVID-19. Cobros excesivos. Entonces, estas clínicas que están maximizando sus ingresos haciendo cobros excesivos, tenían que acceder a este dinero del Estado peruano que está para reactivar la economía de las microempresas, de las pequeñas empresas o de las personas naturales que trabajan. Entonces ahí tenemos el tema de igual, el filtro de los bancos y la decencia de estos empresarios que no están en crisis, que lo único que quieren es conseguir dinero para capitalizarse. Tenemos también una información importante: industria extractiva, Bosovich, Volcan y Exlamar. Estas compañías han accedido a préstamos de Reactiva Perú, pero algunas de estas están siendo investigadas por procesos de lavado de activos y sancionadas por infracciones ambientales. Es el caso de la maderera Bosovich. Esta maderera ha sido acusada de estar depredando los bosques peruanos, de tala ilegal de árboles, y ha sido sancionada inclusive por esta tala ilegal de árboles, y está bajo sospecha de lavado de activos. Y esta empresa, también incluida en los escándalos del 2016 de los Panama Papers, de las empresas offshore, esta empresa ha recibido un crédito de 7,6 millones de soles del Estado peruano. Una empresa investigada por lavado de activos, una empresa sancionada por hacer tala de árboles, por deforestar nuestros árboles peruanos. Recuerden que el Perú es uno de los países con más grande índice de tala ilegal de árboles en el mundo. Uno de los más altos índices de tala ilegal de árboles en el mundo. Entonces, se ha beneficiado de este préstamo de Reactiva Perú también esta empresa maderera Bosovich. Imagínense, este es el filtro que hacen los bancos. Ojo, recuerden, acá todo el mundo le echa la culpa al Estado peruano. Todo el mundo le echa la culpa al Estado peruano que el gobierno ineficiente ha dado el dinero para todas las grandes empresas. El banco es el filtro. El Estado peruano no tiene capacidad de hacer este filtro, no tiene capacidad de
¿cómo se llama? De poder entregar, hacer llegar a nivel nacional este dinero a las micro, pequeñas, medianas empresas o las personas naturales con negocio, no tiene esa capacidad. Entonces la única forma es a través de toda la infraestructura que tienen los bancos y algunas cajas que han sido seleccionadas y algunas entidades financieras que han sido seleccionadas a nivel nacional. Ellos que tienen toda esa infraestructura, ellos sí pueden distribuir ese dinero del Estado peruano para estas microempresas. Entonces el Estado le da una regla, una serie de reglas. ¿Para qué? Para que estos bancos cumplan, para que se tomen la molestia de investigar a las personas o a las empresas que les están pidiendo este financiamiento. ¿Por qué? Porque los bancos lo están haciendo gratis. No, los bancos van a tener una ganancia millonaria. Dentro de los bancos, el 50% de los créditos ha sido repartidos por el Banco de Crédito del Perú, por el BCP. Luego está el Continental, luego está el Scotiabank, luego está el Interbank y otros bancos. Y luego las financieras más abajo. Estamos hablando que el 50% de este dinero ha pasado por las manos del BCP. Y el BCP tenía la obligación de filtrar correctamente a las personas que van a recibir este crédito. ¿Por qué? Porque está teniendo una ganancia millonaria. ¿Cuánto están ganando los bancos con esa tasa de interés de 0,5 que le está dando el Estado peruano y ellos lo están dando hasta 2%, 3%, 4%? Están ganando un montón de dinero. Entonces el trabajo que están haciendo ellos debe ser un trabajo pues adecuado. Y es importante que los ciudadanos que están viendo este video aquí en el Perú, que comparten y están compartiendo esta información, entiendan esto. Cuando hay una situación, el peruano siempre culpa al Estado. El Estado tiene muchos errores, correcto. Hay muchas cosas que investigar de esta gestión de Martín Vizcarra y de sus ministros, sí. Y se van a tener que investigar. Y si tienen sanciones, se tiene que sancionar a estas personas. Pero en este sistema de Reactiva Perú, recuerden que el Estado peruano está otorgando a los bancos y los bancos tienen una función. Entonces hay una función de los bancos de filtrar correctamente a quienes van a dar el dinero. Y no puedes dar pues una empresa investigada por lavado de activos, no puedes dar una empresa sancionada por talar árboles ilegalmente, por el tráfico de madera ilegal. No le puedes dar dinero. Entonces, y ojo, acá también está el tema de las empresas. Empresas, hemos visto, estos grupos empresariales que han recibido un montón de dinero, estas clínicas, estas cadenas de farmacias, que están con ingresos, están maxificando sus ingresos, pero son tan sinvergüenzas que ven la oportunidad de coger dinero del Estado peruano a una tasa bajísima y lo cogen, sin estar ellos en las condiciones que se requiere para ese préstamo, cuando hay miles de peruanos que no tienen qué comer por esta crisis que lleva más de 3 meses, peruanos que no tienen ingresos porque no pueden trabajar porque todo está cerrado. Entonces, estos temas importantes se tienen que analizar. Tenemos también firmas de abogados beneficiados. Acá están los abogados, nuestros amigos los abogados. En la lista de los 71.000 favorecidos por Reactiva Perú, también aparecen los estudios de abogados más grandes del Perú. Y estos estudios de abogados, muchos de ellos litigan contra el Estado peruano. ¿Qué quiere decir? Son estudios de empresas grandes que generalmente por temas tributarios litigan contra el Estado peruano. Y estos en la lista destacan 84 firmas de abogados que recibieron 61 millones de distintas entidades financieras. 61 millones, principalmente del BCP, que concentra casi el 50% de la distribución de este dinero de Reactiva Perú. Estamos hablando de 61 millones que se han ido para estos grandes estudios de abogados que litigan muchas veces contra el Estado peruano. Entonces, dentro de este análisis, vemos muchas cosas negativas, muchas cosas que nos indignan como peruanos. Como peruano te indignas, ¿por qué? Porque diario estás viendo gente que está muriendo, diario estás viendo familias destrozadas,
Diario estás viendo personas que están sufriendo para conseguir oxígeno para sus familias, están sufriendo para hacer una prueba, van a estas clínicas, te cobran 500 soles, 800 soles por una prueba. Imagínate, por una prueba rápida, te cobran esa cantidad de dinero. Quieres comprar un balón de oxígeno, te están vendiendo a 5.000, 6.000 soles, 7.000 soles. Y algunos son tan desgraciados que te venden oxígeno adulterado, ni siquiera oxígeno medicinal. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Y lo mínimo que espera el ciudadano es que con programas así como esto, porque recuerden que el Estado peruano está realizando distintos programas y hemos criticado muchos programas los hemos criticado. ¿Por qué? Porque no se han debido hacer como se han hecho, pero está haciendo. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. El Estado peruano está haciendo, pero muchas veces el Estado peruano confía. ¿Recuerdan la distribución de dinero a todas las municipalidades de Perú? Estamos hablando de 1874 municipalidades a nivel nacional, donde el Estado peruano les ha dado dinero para que repartan las canastas solidarias. Esas canastas para las familias más pobres que no tienen recursos. 10 millones de soles para que se distribuya a nivel nacional. Hemos visto que solamente el 40% cumplió correctamente. Un 20% tienen unas observaciones. Pero estamos hablando de más de un 50% de municipalidades que no han cumplido, que han usado ese dinero para otros fines, que han desaparecido el dinero, no sé. Entonces, el Estado confía en las instituciones, pero las instituciones no funcionan. Lo mismo, en este tema de Reactiva Perú, el Estado está confiando en los bancos, que van a recibir una ganancia por la diferencia de la tasa de interés, está confiando en estos bancos para que estos bancos filtren correctamente de acuerdo a las directivas que están en el decreto legislativo 1455. Ahí están, empresas sancionadas por el Estado, empresas con temas de corrupción. Se tenía que hacer un filtro. Y ese filtro tenía que ser hecho por los bancos, porque ellos van a recibir una gran ganancia, están recibiendo ganancias millonarias de todo este dinero que se está repartiendo. Pero no, lo que vemos es que, como vimos en la tabla, es que el 35% de este dinero, de esta primera fase que son, déjenme revisar el dato para darles el dato exacto, 21.000 millones de soles creo. Sí, 24.000 millones. Estamos hablando de que en esta primera fase 71.000 empresas recibieron 24.000 millones. Y lo malo de todo esto es que las grandes empresas se agarraron el bolsón del 35%. Las grandes empresas se agarran este bolsón gigante del 35%. Entonces, estamos hablando que de los 30.000 millones de dólares que ha destinado el Estado peruano para Reactiva Perú, en esta primera fase ya se han entregado 24.000 millones. Y lamentablemente de estos 24.000 millones, el 35% ha ido para las empresas grandes. ¿Dónde está el criterio de estas empresas grandes? No hay. ¿Dónde está la empatía de los que dirigen estas empresas grandes? No hay. Lo único que quieren ellos es aprovechar este dinero que está a una tasa bajísima para capitalizarse, porque del análisis que se hace no están en crisis, no corren riesgo de cerrar, están trabajando, están generando ingresos, están maximizando sus ingresos inclusive. Entonces, acá hay un tema para analizar. No todo es culpa del Estado peruano, no todo es echarle la culpa al Estado peruano. El gobierno crea Reactiva Perú y las grandes empresas se benefician de ese Reactiva Perú. Es culpa exclusivamente del gobierno. Claro, más inteligente el gobierno ha debido decir microempresas, pequeñas empresas y
hasta medianas empresas. Pero ahí está el riesgo de que existen grandes empresas que sí realmente pueden estar en una situación de crisis y no pueden salvarse por el tema que han sido excluidas de plano por el Estado peruano. Entonces, acá siempre se apela a la conciencia ciudadana, la conciencia del ciudadano. Es importante apelar a la conciencia del ciudadano, pero lamentablemente el ciudadano, la mayoría de los ciudadanos no tienen conciencia y lo único que buscan es tratar de generarse un beneficio dentro de este concepto. Y lo hemos visto en esta primera fase. Hemos visto cómo estas 975 grandes empresas han cogido más del 35% del dinero repartido en este Reactiva Perú en su primera fase. ¿Eso es algo que se tiene que solucionar? Sí, es algo que se tiene que solucionar y se tiene que corregir, porque lamentablemente esto es el tema de la conciencia. Este es el tema de la conciencia ciudadana. Y esto es un tema estructural. El Perú tiene que trabajar de base para desarrollar la conciencia ciudadana. Y esto es un tema de educación, esto es un tema de educación en familia, o sea, es un tema estructural. Los principios y valores que te da tu hogar, que te da el colegio, que te da la sociedad. Si creces en una sociedad sin principios, sin valores, donde pues para ti es normal orinar en la calle, botar la basura a la calle, meterte, zamparle la cola, pasarle la luz roja, todas esas cosas que te parecen normal, que te parece cotidiano, y lo haces porque lo hago, yo soy vivo, pues soy peruano, soy el vivo. Entonces, si es normal, hay un tema estructural, porque si para ti es normal, esa normalidad le vas a pasar a tus hijos. Entonces tus hijos van a crecer creyendo pues que el vivo pues es el pendejo, es el que gana, el que roba, se esconde el vuelto de la mamá, va al colegio, se roba el lapicero. Entonces estas situaciones estructurales son muy importantes, porque para analizar lo macro tenemos que analizar lo micro. Y lo micro es la familia. Lo micro es estos núcleos familiares destruidos. ¿Por qué? Porque nuestro país no estructura políticas adecuadas para esto. Entonces se genera una cadena de peruanos inconscientes, sinvergüenza, que no les interesa, que lo único que les interesa es su dinero, su bolsillo, y eso se ve como en este programa social de Reactiva Perú, donde empresas grandes que no tienen necesidad de ese dinero, piden ese dinero, 10 millones, 9 millones, 7 millones, y roban el dinero de otras miles de empresas, microempresas o miles de personas naturales que podrían acceder a esto, pero no acceden. ¿Por qué? Porque agarran la tajada más grande de la torta. Y estos problemas estructurales tenemos que cambiarlos nosotros los peruanos. ¿Por qué? Porque no podemos echar culpa al Estado, no podemos echar, toda la culpa no es del Estado, toda la culpa del Estado, sinvergüenza, corrupto. ¿Por qué tenemos un Estado sinvergüenza corrupto? Es porque nosotros como peruanos elegimos a sinvergüenzas, a corruptos. Lo mismo en el tema de las municipalidades, a la gente que roba. O sea, todo esto, esta pandemia está desnudando la precariedad moral y la precariedad social del Estado peruano. Nosotros el año pasado estuvimos en Viena, en Austria, de paseo. Y ahí pues tú te das cuenta cómo funciona la sociedad dentro de un sistema de respeto, un sistema social. En las estaciones de metro, del subterráneo, libros para que tú puedas leer libres. En las esquinas, puestos de periódicos sin nadie que te venda el periódico. Distintos periódicos, hay un recipiente para que tú pongas 1 euro, 50 céntimos de euro, 2 euros, revistas, etc. Ahí, en plena vía pública, en plena calle, donde coges un periódico y dejas tu dinero. No necesitas que nadie te controle, no necesitas que nadie te esté viendo para que no botes la basura en la calle, para que no actúes de manera incorrecta. Esto es importante. Es importante, dentro de todo este análisis, es importante que nosotros, como peruanos, analicemos nuestra actitud frente a la sociedad, frente a esto, cómo estamos educando a nuestros hijos, qué valores le estamos impartiendo a nuestros hijos, qué clase de sociedad estamos formando,
¿Por qué? Porque es una cadena. Y si queremos dejarle un futuro mejor, un Perú mejor, un país mejor a nuestros hijos, tenemos que combatir estos problemas estructurales. Si esperamos que el Estado solucione, el Estado jamás va a solucionar nada. Revisamos libros de historia del Perú, retrocedemos años atrás a 1940, los problemas sociales eran los mismos. Retrocedemos a 1910, los problemas sociales eran los mismos. Grandes empresas, grandes terratenientes que se acaparan el dinero a expensas de la mayoría de los peruanos. Estas cosas, para cambiar, tienen que trabajarse de manera estructural. Para analizar lo macro, recuerden, tenemos que analizar lo micro. Tenemos que analizar qué está pasando con las familias peruanas, qué está pasando con la educación básica familiar. El papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar. ¿Quién educa al hijo? Le pongo en una guardería, la guardería, ¿cómo lo educa? No sabemos. ¿Qué valores se impregnan en ese niño? ¿Cómo está creciendo ese niño si ve pues, a su papá en el bus que bota la basura por la ventana? Es normal botar la basura si bota a su papá que está orinando en la calle, que está ensuciando o que se está hurtando algo. Estas cosas que son estructurales de nuestro país, que no es culpa del gobierno de turno, que no es culpa de las instituciones, porque las instituciones, recuerden, son manejadas por ciudadanos. El Estado funciona porque un ciudadano, una persona lo dirige. Entonces tenemos que cambiar estos problemas estructurales para que no pase lo que pasa ahora. Los peruanos vemos escandalosamente todo lo que sucede todos los días. Ahora, dentro de este, recuerden que es todo este crédito de Reactiva Perú es para los formales. Luego tenemos el otro lado de la moneda, ese 50% de informales. Estamos viendo las noticias todos los días. Y esas noticias que nos dicen pues que no hay, que la gente tiene que salir, no hay estado de emergencia prácticamente. La gente tiene que salir a vender, a tratar de generarse el pan diario para comer. No vendes algo, no comes. Entonces esta situación de la informalidad tan grande del Perú, de esta estructura social tan quebrada, tan rota por la diferencia social, recuerden que el 5% de la población peruana maneja el 80% de la economía del Perú. Tenemos una clase media de menos del 4% inexistente. Tenemos un porcentaje de pobres en el Perú, segregado pues, en 5 niveles sociales de pobreza, hasta extrema pobreza. Gente que vive con menos de un sol al día. Estas cosas son problemas estructurales que la única forma de cambiar es empezando a cambiar desde nosotros, desde nuestra familia, y de ahí impulsar un cambio social. ¿Por qué? Porque es generacional. Estos cambios generacionales tienen que producirse. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido este video, muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto, gracias a todo el equipo del estudio de abogados Vialey Perú Abogados por ayudarnos a realizar esta transmisión. Muchas gracias a Televisión Solar Canal 19 que está retransmitiendo en su señal abierta y en su señal por cable esta conferencia. Gracias a las personas que nos miran de distintos países, Venezuela, México, Colombia, Chile, Argentina, España, Italia. Un saludo muy grande a todos ustedes y gracias por vernos, gracias por compartir. Hay muchos videos en el canal de YouTube de Vialey Perú Abogados. Suscríbanse al canal, suscríbanse también a la página. Cualquier comentario, por favor, estamos para servirles y para ayudarles. Y espero vernos pronto en otra conferencia virtual. Muchísimas gracias.